הנה לא יישן, לא יישן, לא יישן, הנה לא ינום, לא ינום, לא ינום, הנה לא יישן, לא יישן, לא יישן, הנה לא ינום ולא יישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá, el guardián de Israel. לא יישן, לא יישן, הנה לא ינום ולא יישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá, el guardián de Israel. Shalom Berajot. La antítesis que vamos a refutar el día de hoy es el argumento de simplicidad o navaja de Occam. Esta es una buena lección porque la navaja de Occam suele utilizarse de forma equivocada en debates sobre la existencia de Dios. La antítesis dice básicamente que la explicación más simple es la correcta. Por tanto, es más simple decir que el universo existe sin Dios que añadir un Dios. Esta es la formulación habitual del argumento ateo. Pero ahora vamos a ver su refutación. Primero, hay que entender que la navaja de Occam no demuestra que una explicación sea verdadera. La navaja de Occam es un principio metodológico, no una ley de la lógica ni una prueba. Lo que realmente dice es algo cercano a no multipliques entidades sin necesidad. No dice la explicación más simple siempre es verdadera. Confundir ambas afirmaciones es una falacia. Ellos asumen que la explicación más simple debe explicar todos los datos. Pero una teoría no se evalúa solo por tener menos elementos. También debe explicar el origen del universo, el ajuste fino, las leyes matemáticas, la racionalidad humana, la conciencia, la objetividad moral, la existencia misma. Si una teoría elimina a Dios, pero deja todos esos fenómenos sin explicación suficiente, no es realmente más simple. También los ateos que utilizan esta falacia suelen decir que una causa única puede ser más simple que muchas causas. O sea, el ateo suele decir, Dios añade una entidad. Pero el teísmo responde que Dios unifica todas esas explicaciones en una sola causa. Es parecido a la física. Antes se pensaba que existían muchas fuerzas independientes. Luego se descubrió que varias podían explicarse mediante principios unificados. Añadir una causa fundamental puede hacer una teoría más elegante, no más compleja. También debemos considerar que la simplicidad no significa menos cosas. En filosofía de la ciencia existen distintos tipos de simplicidad. Está la simplicidad ontológica, donde hay menos entidades. Está la simplicidad matemática y la simplicidad explicativa. Una teoría puede introducir una entidad adicional y, aún así, explicar muchísimo más. Algo más que suelen ignorar estos defensores de la navaja de Occam es que Dios no es una hipótesis arbitraria,
Si Dios fuese una idea inventada para llenar huecos, Occam sí tendría un argumento fuerte, pero el teísmo clásico sostiene que Dios es el fundamento necesario del ser, no un objeto más dentro del universo. No es universo más un ser poderoso, sino universo dependiente de un ser necesario. Eso cambia completamente el análisis. Ahora, la ciencia usa entidades invisibles cuando son necesarias. Nadie observa directamente electrones, quarks, campos cuánticos o materia oscura. Se aceptan porque explican la evidencia. Si Dios explica mejor el conjunto de la realidad, invocarlo no viola la navaja de Occam. Entonces, ¿cuál es el error principal del argumento? El argumento presupone que menos entidades equivalen a mayor probabilidad de ser verdadero, pero eso jamás fue el propósito de la navaja de Occam. Su propósito es preferir la teoría que explique adecuadamente los hechos sin introducir elementos innecesarios. Si Dios resulta necesario para explicar la realidad, entonces eliminarlo violaría precisamente ese principio. Así que la navaja de Occam no elimina a Dios, elimina las explicaciones innecesarias, eso sí. Pero la verdadera pregunta no es qué teoría tiene menos elementos, sino cuál explica mejor toda la realidad. Si Dios es la explicación necesaria del universo, entonces la navaja de Occam apunta hacia él, no en su contra. Así que no, la navaja de Occam no refuta la existencia de Dios, no demuestra que Dios no existe. Solamente es una metodología para simplificar teorías sin necesidad de caer en elementos innecesarios. Eso es todo, así de sencillo. Pero bueno, tú vas a ver a uno que otro loco ahí defendiendo a capa y espada que la navaja de Occam demuestra que Dios no existe. No demuestra nada de eso. Así que ya lo saben, amigos, si escuchan a alguien por ahí diciendo que la navaja de Occam demuestra que Dios no existe, bueno, esa persona ha perdido completa credibilidad porque no está siendo intelectualmente honesto y además realmente no sabe utilizar la navaja de Occam. La saca fuera de su contexto. Así que no te dejes intimidar por este pseudo argumento. Para continuar con el tema de las enseñanzas nazarenas, para aquellos que quieren transmitir la tradición viva, hemos de aclarar algo con respecto a otros ministerios. En este caso lo voy a dejar de manera simplificada porque hay otros ministerios más, pero nomás para que tengas una idea, hay otros ministerios cuando ya tienes una Kehilá, una comunidad establecida, en la que los cargos principales ya quedaron atrás, digamos, ya los fuimos explicando previamente en las charlas anteriores. Así que lo que queda ahora no es que sea menos importante, pero son cargos, digamos, que están tras bastidores, ¿no? Ojo, no es que no sean importantes, insisto, también lo son, pero no son tan importantes como los cargos anteriores de rabí, de apóstol, de profeta, de pastor, de maestro básico, o sea, moré. Todos esos cargos tienen una importancia mayor porque obviamente están contribuyendo directamente con la preservación de la tradición nazarena. Pero existen otros cargos que estarían sujetos a los cargos anteriores. Por ejemplo, está el cargo de diácono, está el cargo de aquellos que son mayordomos o que administran, ¿no?, digamos, el dinero, porque claro, como en cualquier, digamos, comunidad, a veces habrá gastos que tendrán que hacer. Entonces, es completamente normal y esperable que se tenga una administración financiera, que haya una persona que se encargue de esos temas.
O sea, no estamos hablando aquí de mega iglesias. Nada que ver. Nada que ver. Simplemente estamos hablando de comunidades funcionales que de manera sincera están en la sana doctrina, por decirlo de una manera, y te están enseñando la instrucción original. En este caso, la tradición nazarena, que por supuesto va de acuerdo a la esencia de la Torá. Entonces, a veces se incurren en gastos. Puede ser que se tenga, no sé, que comprar, por decirte algo muy sencillo, ¿no? Si se reúnen en una casa, si se reúnen en un edificio, en una sinagoga, bueno, se tiene que obviamente contribuir para la construcción de este edificio. Por ejemplo, si se tienen que asumir gastos básicos de luz, electricidad o de la propia construcción de los edificios, digamos, si es algo digital, bueno, a lo mejor tienen algunas plataformas que tienen que financiar para producir videos, si es que los hacen en internet, o simplemente tal vez necesitan un vehículo para transportarse. Distintas cosas, ¿no? Bueno, todo eso tiene un costo real. Obviamente no va a venir caído del cielo, no va a venir regalado del cielo. En el mundo real tenemos que moverle con el dinero, ¿no? Pero obviamente no se trata de una pésima administración, como tú has visto en algunos círculos religiosos. Tampoco tiene que ver con cobrar dinero de manera inapropiada, sino que de manera espontánea, de manera voluntaria, cada miembro de la comunidad pues va a sentir ese compromiso de colaborar naturalmente con esa obra, ¿no?, que se está haciendo. Entonces, a veces se necesitan recursos, sí, y es necesario recurrir a este financiamiento, y se requiere de una persona que administre esos bienes. E incluso podríamos decir que en el propio ministerio de Yehoshua tenías a Judas, que estaba a cargo justamente de esta función. Bueno, pues en distintas congregaciones también se requiere a alguien que administre los bienes financieros, los bienes económicos. Eso es completamente normal, y para que nadie esté diciendo tampoco que se está promoviendo que se cobre dinero, no, nada que ver, nada que ver. Es simplemente lo básico, lo elemental, lo normal. Tampoco hay que ser tacaños, ni egoístas. Eso no proviene de un espíritu humilde y amable. Sería contrario a la propia Emet. Pero también es correcto decir que no está bien cobrar dinero de manera insistente, sino que cada quien de manera voluntaria pues debe sentir naturalmente ese espíritu de colaboración para que todos puedan contribuir. Pero insisto, obviamente esto ya es algo que está tras bastidores, es algo que tiene que ver con administración, que tiene que ver con mayordomía. Y así tú tienes diferentes cargos, ¿no? De repente quizá hay una persona que tiene, no sé, digamos, talento para la cuestión de la comida, cocina bien, se puede hacer cargo de actividades o situaciones que requieren preparación de comida, de alimentos. Entonces, es lo que vemos, por ejemplo, con este tema de los apóstoles que, pues, tenían un problema. Había gente que estaba siendo descuidada de los griegos en la congregación, y ellos decían, no podemos descuidar la proclamación de la palabra del Señor por servir a las mesas. Entonces, escójanse a personas apropiadas para este cargo que desempeñen esta función. Y ahí tú tienes a los hermanos que se encargaban de la comida, básicamente. Es algo que no tiene que ver directamente con la proclamación de la palabra, pero que de todas formas sí entra dentro del marco de la comunidad y del servicio a los demás. Así que es otro cargo. Por ejemplo, los que sirven en las mesas. Bueno, por ejemplo, no sé si estás preparando el Pesaj, la Pascua, se puede hacer con los hermanos que están encargados de la cocina, esta coordinación para que se pueda preparar la alimentación de manera apropiada. Y así hay distintos cargos
No los voy a nombrar todos porque obviamente pues no da el tiempo para eso, pero ustedes ya pueden deducir por lógica qué es lo que se necesita en distintas comunidades. Lo que sí hay que tener muy en claro es que esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con la iglesia evangélica, la iglesia católica o los diferentes movimientos jaféticos, occidentales, cristianos que surgieron después de la enseñanza nazarena original. Entonces, no se trata de tener megatemplos, no se trata de tener pantallas LED para que se mire tremenda aquella cosa, no se trata de tener una infraestructura impresionante. O sea, si puedes invertirle, adelante, ¿no? Excelente, pero lo básico, lo elemental, lo esencial debe mantenerse. O sea, no una comunidad que esté completamente descuidada, que no le inviertan en absolutamente nada, pero tampoco una comunidad que se exceda en cuanto a lujos y en cuanto a cobrarle a la gente. No, eso no. Hay que buscar un punto balanceado de acuerdo al modelo original que Yehoshua nos mostró con las comunidades. Comunidades que fueron administradas, obviamente, por los seguidores que sobrevivieron y que siguieron conservando esta tradición nazarena. Más adelante, pues, iremos hablando un poquito más acerca de elementos de la comunidad y cómo podemos contribuir también a los ministerios o a la preservación de la tradición viva. Nos veremos en la siguiente oportunidad si Yahweh así lo quiere. Shalom, Berajot. יום השמש לא יככה וירח בלילה